Hasta este 2025, en 75 años de historia en la Fórmula 1, se han vivido un sinnúmero de accidentes. Estos van desde los errores más absurdos de los pilotos, llevar el coche al límite, problemas mecánicos del coche, aerodinámicos, de asistencia, distracciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy vamos a concentrarnos solamente en los que le han tocado vivir al piloto asturiano bicampeón del mundo, Fernando Alonso. Bienvenidos a los expedientes F1. No olvides dejarnos tu like, suscribirte y recomendarnos. Esto es El Gran Circo. Al piloto español Fernando Alonso le ha tocado vivir 14 accidentes en la Fórmula 1, uno en las 500 millas de Indianápolis, uno en el Rally de Dakar y uno en bicicleta apenas hace 4 años. Pero hoy solo vamos a mencionar algunos de ellos, los más aparatosos e increíbles por lo bien librado que salió el piloto español o sus compañeros de profesión. Y profundizaremos en el que tal vez es el más extraño y no solo para Fernando Alonso, sino para la Fórmula 1. Comencemos por el de Austria en el Red Bull Ring, 21 de junio de 2015 cuando corría para McLaren. Curva número 3, Kimi Raikkonen, quien ya tiene su expediente F1, perdió el control de su auto e impactó a Fernando, quien no pudo hacer nada por evitar el choque. Lo dramático del incidente fue que la parte derecha del fondo plano de Alonso pasó rozando el cockpit del finlandés, época en la que todavía no existía el halo y la cabeza o el casco estaban totalmente expuestos. Sin embargo, Raikkonen, quien se salvó de ser decapitado, pues el coche del nano pasó casi como una rebanadora de jamón por encima de Kimi, terminó sumamente molesto diciendo: "Sáquenme este McLaren de encima, quítenmelo". Más tarde evitó un par de ocasiones el saludo de mano de Fernando, incluso no le dirigió la palabra en la rueda de prensa a pesar de que él había tenido la culpa y de que había sido coequipero con Fernando en Ferrari. Pero estaba claro, Kimi estaba siendo Kimi. 2 de septiembre de 2012, Gran Premio de Bélgica, circuito de Spa-Francorchamps. Después de la arrancada, Romain Grosjean, quien arrancó noveno en su Lotus, tomó la primera curva por la parte interna, cerrándose demasiado y dejando sin espacio a Lewis Hamilton, quien terminó enganchándose con la parte trasera del auto de Grosjean. Ambos autos fuera de control. Romain Grosjean se estrelló contra la parte trasera del Sauber de Checo Pérez, lo pasó volando por la parte trasera y luego continuó el vuelo ahora por la parte delantera del coche de Fernando Alonso, rozándole la cabeza, quien también dio un trompo en el aire para que Hamilton terminara impactándose con la parte trasera derecha del auto del asturiano y luego contra el Sauber de Kamui Kobayashi en una carambola trepidante donde afortunadamente todos salieron ilesos. 26 de agosto 2018, otra vez Gran Premio de Bélgica, circuito Spa-Francorchamps. Tras la complicada arrancada, el alemán Nico Hülkenberg frenó demasiado tarde y se llevó puesto a Fernando, catapultándolo por los aires, quien sin poder hacer nada pasó a centímetros por encima del monegasco Charles Leclerc. Cabe mencionar que ahora sí el halo ya existía, pero el susto ninguno lo pudo evitar. Afortunadamente los tres pilotos salieron por su propio pie. Veamos ahora el Gran Premio de Brasil, 6 de abril de 2003. Este fin de semana, por primera vez en la historia, el sistema de seguridad Hans se hizo obligatorio para todos los pilotos y como ha pasado en muchos años, el mal tiempo en Interlagos había provocado ya varios accidentes. Vuelta 54, Giancarlo Fisichella iba en la primera posición, segundo Kimi Raikkonen y Fernando Alonso en tercero. Mark Webber tuvo un aparatoso accidente en la subida hacia la línea de meta. Debido al piso mojado, trompeó y su auto se fue a impactar hacia la derecha dando varios giros y luego hacia la izquierda. El choque provocó que muchas piezas y escombros de su Jaguar quedaran en la pista. Las banderas amarillas se hicieron presentes. Aún reduciendo la velocidad, era difícil pasar entre tanto escombro. Y de pronto, Fernando aparece a toda velocidad. Se encuentra con un neumático en la pista, lo golpea y esto provocó que su coche se fuera contra la pila de llantas que estaba a la izquierda, rebotándolo hacia el lado contrario, donde terminó en un durísimo golpe. Esta vez fue muy fuerte y un visiblemente dolorido Alonso levantó el dedo pulgar para dejarle ver a sus familiares que se encontraba bien. Por protocolo tuvo que ir al hospital, así que ese tercer puesto no lo celebró en el podio. 20 de marzo, temporada 2016, primera carrera de la temporada en el circuito de Albert Park en Australia. Probablemente el peor accidente que el piloto asturiano ha sufrido en su carrera. Vuelta 17 de 57,
accidente. El español se lanza decidido a rebasar al Haas del mexicano Esteban Gutiérrez, amagando primero por derecha para completar la maniobra hacia el exterior de la siguiente curva, pero al tocar el neumático trasero izquierdo del mexicano a más de 310 kilómetros por hora, el monoplaza de Fernando salió disparado después de hacer contacto con la grava colocada al exterior izquierdo, lo que provocó que diera casi 3 vueltas de campana en su MP431 para terminar estampándose en las vallas. El accidente fue muy aparatoso. Gutiérrez salió de inmediato para auxiliar a Fernando, quien increíblemente salió por su propio pie a pesar del enorme daño a su monoplaza que quedó hecho pedazos. Se trataba de un verdadero milagro. Después del accidente, Fernando Alonso posteó un tuit donde dijo que había gastado una de sus vidas tras el accidente. 2015, pretemporada de la Fórmula 1. Después de haber pilotado para Ferrari durante 5 temporadas, Fernando Alonso cambió los aires regresando a McLaren, con quienes desde luego quedaron pendientes viejas deudas, como la temporada 2007, que por cierto ya también tiene su expediente F1. En fin, con ilusiones renovadas, Alonso probaría su McLaren tanto en Jerez como en Cataluña en el circuito de Montmeló. 22 de febrero, Cataluña, España. Fernando rodaba su auto en el circuito y justo entre las curvas 3 y 4, Fernando chocó contra la pared en una maniobra algo extraña, pero que de cierta forma se podía predecir. Después del impacto, Fernando no abandonaba el habitáculo, así que las asistencias se dirigieron al lugar. Tardaron aproximadamente 10 minutos en poderlo sacar del coche porque Fernando estaba inconsciente y enseguida lo llevaron en helicóptero al Hospital Central de Cataluña para que fuera atendido. En un principio no se dijo que Alonso había quedado inconsciente, pero tiempo después lo aceptaron en McLaren. Y es que sumado a todo ello, el nano temporalmente perdió la memoria. Incluso llegaron a calcular que fueron 20 años de recuerdos olvidados, pues al despertar después del choque, Fernando pensaba que estaba en 1995. Ante la pregunta de ¿quién eres y qué haces?, respondió: soy Fernando, corro en karts y quiero ser piloto de la Fórmula 1. Lo que vivió Fernando fue una especie de conmoción cerebral luego del impacto provocado a unas 25 o 30 fuerzas G. La recomendación de los especialistas fue que debía sanar completamente y no debía arriesgarse al menos por 21 días. Por lo tanto, lo más recomendable era que no corriera el primer Gran Premio de la temporada en Australia. Ron Dennis, quien ya tiene su expediente F1, mencionó que una fuerte ráfaga de viento fue lo que provocó que el auto de Fernando le arrebatara el control y se fuera contra la pared. Nadie más experimentó dichas corrientes de aire. Sebastian Vettel, que venía por detrás y que también ya tiene su expediente F1, no se explicaba el choque, porque además dijo, Fernando no iba tan rápido. Por lo tanto, se generaron muchas dudas en cuanto a la versión oficial de McLaren. Pero hay otra teoría que dice que el auto de Alonso tuvo una falla eléctrica que provocó una descarga, misma que recibió el piloto asturiano, que impidió controlar el vehículo. Fabrizio Barbazza, ex piloto italiano de la Fórmula 1, dijo, Alonso recibió una descarga de aproximadamente 600 voltios con consecuencias graves, como dificultad para enfocar la vista y obstrucción temporal del sistema circulatorio. Pero claro, nada de esto se puede decir en la Fórmula 1. Antonio Picano, médico psiquiatra, declaró, los elementos conocidos de la historia son más que suficientes para decir con confianza que Alonso sufre de síntomas de el síndrome postconvulsivo. Se trata de un trauma en el cerebro que se restablece luego de haber recibido una descarga eléctrica y necesita un cierto periodo de tiempo para reanudar su función. Es obvio que lo que le pasó a Fernando le puede pasar a cualquier otro piloto en cualquier momento, dijo el experto. Desde luego, en McLaren desestimaron esta versión. Sin embargo, Barbazza asegura que eso fue lo que le compartió la gente de la propia McLaren. Patrick Tambay, también ex piloto de la Fórmula 1, dijo, en Ferrari todo el mundo estaba hablando sobre el accidente de Fernando Alonso, diciendo que fue una descarga eléctrica, a pesar de que las versiones fueran negadas. Tiempo después, se abrió una investigación, pero los resultados no se dieron a conocer jamás. Sí se investigó, pero la información jamás se compartió. Este incidente trascendió en las redes sociales luego del hashtag ¿Dónde te has despertado hoy? Una vez recuperado del accidente, Fernando Alonso declaró, no sé si han visto el video, pero incluso un huracán no movería el auto a esa velocidad. También si tienes algún problema o inconveniente, normalmente pierdes potencia y te vas derecho y fuera, nunca al lado interno. En un auto de Fórmula 1 aún necesitas aplicar fuerza en el volante. Y finalmente Jacques Villeneuve, después de burlarse de la increíble versión, ¿el viento?
Sí, claro. El viento también sopla en Indianápolis cuando vamos a 380 kilómetros por hora. Lo que me molesta, dijo, es que no sepamos la historia completa. Y es que hay mucha razón en las palabras del hijo de Gilles, que un piloto, ingeniero o mecánico en el deporte motor ignore las causas a profundidad de un accidente permite que éste se siga dando. En cambio, si la información trasciende y está al alcance de todo el personal que lo requiere, se pueden adoptar medidas que salvaguarden la seguridad de los pilotos y o se implementen medidas de seguridad que eviten que algo así se pueda repetir. Pero los enormes intereses de la FIA, siendo la FIA, han permitido o cohesionado que la muerte o los accidentes de muchos pilotos se hayan dado a lo largo de estos 75 años. ¿O será que nos faltan más años de irregularidades y malos manejos por conocer? Nuestra esperanza es que no sea así. Somos fanáticos del deporte motor, conocemos sus riesgos y vicisitudes, pero deseamos siempre que la seguridad y el buen desempeño de las carreras perduren en las pistas. Así, llegamos al final de otro de los expedientes F1. Ojalá que lo hayan disfrutado. No olviden dejarnos su like, suscribirse y recomendarnos. Nos vemos muy pronto. Esto es El Gran Circo.